Muy bien, ahora vamos a hablar de los aportes parafiscales. Los aportes parafiscales son unas contribuciones que realizan las empresas a algunas entidades elegidas por el Estado para prestar un beneficio social a los trabajadores y a quienes dependan de ellos. Es decir, es una contribución que las empresas realizan para que el Estado pueda cumplir algunas de las actividades de protección social que tiene implementadas. Vamos a ver de qué se tratan estos aportes parafiscales. Número 1. Cajas de compensación familiar, CCF. Las cajas de compensación familiar son unas entidades sin ánimo de lucro encargadas de prestar actividades de bienestar y de recreación para el trabajador y para quienes dependan de él, es decir, para su núcleo familiar. Además de esto, las cajas de compensación familiar son las encargadas de otorgar o de entregar a los hijos o a los padres mayores de 60 años que no estén pensionados un subsidio familiar. Si yo como trabajador tengo unos hijos menores o unos padres mayores de 60 años y mi empresa me ha afiliado a una caja de compensación familiar, entonces tengo derecho a reclamar cada mes ese subsidio. Las cajas de compensación familiar son las encargadas también de otorgar descuentos y subsidios o bonos para que los trabajadores y su núcleo familiar puedan tener recreación o educación de tipo cultural. Las cajas de compensación familiar las elige la empresa, quien determina a qué caja va a afiliar a todos sus trabajadores. La empresa debe realizar cada mes un aporte del 4% de todo lo que devenguen los trabajadores, exceptuando el auxilio de transporte, para poder contribuir a la realización de estas actividades. Número 2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o ICBF. Esta institución es la encargada de proteger a la niñez desamparada en Colombia. Además de esto, esta institución es la encargada de crear centros de atención integral para los niños menores de 7 años, para todos los niños de los trabajadores públicos o privados en Colombia. Para que estas instituciones puedan funcionar, los recursos provienen de los aportes que realizan las empresas a través de sus pagos de nómina. Cada mes las empresas deben aportar un 3% de todo lo que devenguen los trabajadores, exceptuando el auxilio de transporte. Finalmente, el último aporte parafiscal es el Servicio Nacional de Aprendizaje o SENA, encargado de capacitar a los trabajadores, a su núcleo familiar, para que puedan convertir sus habilidades y sus capacidades en fuerza productiva para el país. Es decir, ellos son los encargados de capacitar la nueva fuerza laboral del país a través de sus programas técnicos y tecnológicos. Para poder financiar estas actividades, las empresas a través de los pagos de nómina aportan cada mes un 2% de todo lo que devenguen los trabajadores, exceptuando el auxilio de transporte. Muy bien, antes de finalizar este tema, es necesario que hablemos de la ley 1819 del 2006, quien a través del artículo 114-1 del Estatuto Tributario estableció una exoneración de aportes para algunas empresas. ¿A quiénes exoneran? ¿De qué exoneran? ¿Cuáles son las características que debe cumplir la empresa para poder acceder a esta exoneración? Muy bien, todas las empresas que sean declarantes, que tengan mínimo 2 trabajadores de tiempo completo y que sus trabajadores devenguen o ganen menos de 10 salarios mínimos, se pueden acoger a esta ley. Cuando una empresa se acoge a esta ley, la exoneran de aportes al régimen de salud y de aportes parafiscales al ICBF y al SENA. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que se acojan a esta ley quedan exoneradas de su aporte a salud, solo el aporte de la empresa, es decir, el 8.5%. El aporte del trabajador sigue realizándose de manera normal y queda exonerada del aporte al ICBF, que es el 3% mensual, y del aporte al SENA, que es el 2% mensual. ¿Por qué el gobierno estableció esta norma? El gobierno pretende a través de esta norma que las empresas disminuyan la carga que tienen relacionada con la nómina, es decir, que disminuya los valores que la empresa debe pagar relacionados con la nómina. ¿Para qué? Para generar o motivar a que se genere el empleo formal.
El gobierno a través de esta ley pretende que las empresas contraten de manera formal la mayor cantidad de personas para así disminuir los índices de desempleo y los índices de informalidad. ¿Cómo? Exonerando, es decir, quitándole la carga a las empresas de pagar sus aportes a la salud, es decir, su 8.5%, sus aportes al SENA del 2% y sus aportes al ICBF del 3%. Nuevamente repito, deben ser empresas declarantes que tengan mínimo 2 trabajadores y que esos trabajadores deben menos de 10 salarios mínimos.